Efesios capítulo 6, por favor, queridos hermanos. Vamos a estar leyendo un par de versículos allá y no pretendo ser muy extenso el día de hoy. Versículo 10 en adelante, dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, perdón, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos y vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio, de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Vamos a tener un minuto de oración. Te damos las gracias, Señor, te alabamos por quién eres tú, por lo grande que eres, Señor, ah, por ser un Dios tan poderoso, tan bueno, Señor, que nos colma de sus bendiciones, Señor. Y te pedimos esta mañana que nos dirijas, que me dirijas, Señor, para ser claro en la exposición de tu palabra. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Se siente raro enseñar con anillo. Se siente distinto. No, no, está bien. Es broma. Una vez le preguntaron a un hombre, probablemente algunos lo conocen, él se llama George Mueller, fue un teólogo muy importante, sobre todo él destacado por su gran conocimiento y su práctica de lo que es la oración, un hombre tremendo de oración. Le preguntaron cómo él, supongamos que se presentara sobre el rey, ¿sí? Adelante del rey, o sobre la autoridad más importante que pueda venir delante de él. Y, y bueno, y él dijo, bueno, después de temblar un poco, probablemente no tendría palabras, ¿cierto? ¿Qué se puede decir delante de, qué se puede decir delante de, no sé, alguna autoridad que podamos tener? Siempre y cuando seamos respetuosos, ¿cierto? Si bien tenemos autoridad y quizás alguno puede o no estar de acuerdo con algo, siempre hay que buscar el respeto en ese sentido. Y cuando nos presentamos delante del Señor, por lo tanto, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra acción? Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, en Mateo capítulo 6, se nos relata que él respondió a una petición de los discípulos en el que le decían, enséñanos a orar. Y Jesús les enseña a orar. Tenemos la famosa oración del Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6. Sin embargo, aquí lo que Pablo está haciendo es súper interesante porque está situando la oración dentro de un contexto muy particular. Estamos hablando de una guerra espiritual. ¿Y por qué? Les hago la pregunta. ¿Por qué en medio de armadura de Dios, de cómo debemos luchar esta guerra espiritual, por qué habla de la oración? ¿Cuál es la conexión? Por qué tienen relación estas dos cosas? ¿O qué tiene que ver la lucha espiritual, la guerra espiritual con orar? Bueno, es bastante sencillo y complicado a la vez. Es sencillo de entenderlo, pero es difícil de vivirlo. La realidad es que de rodillas es como se pelean las batallas de la fe. Ese es el tema. Pablo te está diciendo, bueno, toma toda la armadura de Dios, haz todo esto, pero que no te olvides que esto todo se pelea de rodillas, se pelea en oración. Como dice el versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No se trata de nuestras fuerzas.
ni tampoco de nuestra armadura. ¿La armadura de quién es? Es de Dios, es de Él. Por lo tanto, queridos hermanos, no quiero hablar de la armadura de Dios, quiero hablar de los distintivos de una oración eficaz. Los distintivos. ¿Qué hace que una oración? ¿Cómo yo puedo acercarme al Señor? Aquí Pablo nos da algunas pautas en el versículo 18 y vamos a ver el versículo 18 solamente. Pero teniendo esto en mente, que el contexto es, hay problemas, hay situaciones espirituales, hay ataques espirituales. Bueno, ¿cómo los afronto? ¿Cómo los afronto? Esa es la situación. Una de las cosas que más yo he hablado con Fernanda justamente de esto, tiene que ver con eso, que yo la considero a ella una mujer tremenda en oración. Y ella me ha enseñado mucho en eso. Y, y de ahí un poquito nació la idea. Pero también pensando en que es algo que, no sé, venía alguna circunstancia y ella me decía, y yo le decía, mira, tenemos que hablar con tal persona, y me decía, oremos, me decía, oremos. Y eso para mí es tremendo ejemplo, tremendo ejemplo. ¿Cuánto estamos dispuestos como a resignarnos nosotros mismos para primero venir al Señor en oración, ¿cierto? Y que no sea nuestro último recurso, luego que ya agotamos toda la instancia, ya, Señor, ahora vengo a orar. No. En primer lugar, versículo 18. Vamos a ver estos distintivos de la oración. En primer lugar, vamos a ver que la oración, lo que el Señor busca de la oración es que nuestra oración sea constante, ¿sí? Nuestra oración sea constante. Versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Lo importante acá es destacar esto. Recuerda, 1 Tesalonicenses 5:18 habla prácticamente lo mismo. Orando sin cesar. Entonces, no se trata, ojo, muy importante, no se trata de que yo esté orando todo el día, ¿sí? No se trata de orar sin cesar como que estoy 24/7 orando, ¿sí? Una buena traducción, por así decirlo, una buena transliteración de esto podría ser orando en todo momento, ¿sí? Esa es como la idea. Esa es como la idea. Tener un hábito de oración, ese es el punto. No, no que yo esté orando siempre, sino que esté con un hábito de oración, de manera constante. Porque lo mismo, yo creo que piensa en su relación quizás con sus padres, por ejemplo. Sería triste en un sentido si yo fuese solamente a hablar con mi papá y decirle, papá, sabes que necesito dinero, ¿cierto? Y hablarle solamente para eso, o preguntarle solamente para eso. Y tener mi momento de relación, no se ría, que eso no pasa, espero. Y tener mi momento de relación con él solamente cuando yo necesito algo. No sé si me explico el punto. Eso no es lo que busca el Señor. Por eso la oración es constante, ¿cierto? En todo momento, en toda circunstancia, en toda situación. Cuéntele sus penas, sus dolores. Señor, me pasa esto. Yo sé que tú me entiendes. No me entiendes. A eso se refiere cuando dice orando en todo tiempo. Ahora, quiero ir viendo algunas oraciones a través de la Biblia que hacen algunos hombres de la fe, algunos hombres preciosos de la fe, que quiero que, para poder destacar este punto de orando en todo momento, ¿sí? Por favor, vaya a Nehemías, libro de Nehemías. Libro de Nehemías, por favor, en sus Biblias. Capítulo 2, por favor. Contexto, muy, muy cortito. Nehemías tiene que presentarse delante del rey de Persia, un hombre no muy agradable, un hombre muy duro en su trato en general, pero que sin embargo con Nehemías tenía una relación muy particular. De hecho, se llevaban bastante bien, porque Nehemías era su copero, ¿sí? Nehemías tiene que presentarle un plan en el cual él no tiene que trabajar como por meses. Piensa en eso. Nehemías tiene que ir a presentar este plan al rey. No creo que Nehemías haya estado muy tranquilo. Y mira lo que sucede. Versículo 2, Nehemías delante del rey dice, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, sino que esto es quebrantamiento de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro? Cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Mucha atención a continuación. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces
oré al Dios de los cielos. Y, y no sabemos exactamente qué es lo que ora. Pero Nehemías está delante del rey pidiéndole algo imposible y entre medios, antes de hablar al rey, dice, Señor, fortaléceme. No sé. En todo momento, en toda circunstancia. Y mire en el versículo 7. Dice, además dije al rey, a Nehemías, diciendo, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio y de la casa. Uy, no queréis nada, Nehemías. Y para el muro de la ciudad, y etcétera. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Tremendo. Ojo, muy importante, no estoy diciendo que la oración hizo que Nehemías obtuviese lo que necesitaba. Por favor, eso es muy importante. ¿Qué dice el texto? Que fue según la benéfica mano de Dios sobre él. Esto es precioso porque de repente pensamos que los resultados de mi vida, las cosas que salen bien o salen mal, es de cuánto yo oro, de cuánto no oro. Pero eso no es así. Nehemías hizo una oración muy breve acá delante del rey antes de hablar. No creo que le haya dicho, permiso rey, voy a orar. No creo que haya sido así. Fue algo en la mente, y el Señor se lo concedió. Pero fue por el beneplácito del Señor. Fue por su buena voluntad. Mire, otra oración de Nehemías, un capítulo antes, capítulo 1. Nehemías sabe de la noticia de lo que está pasando en Israel y mire cómo ora, versículo 5. Hermanos, acá hay una oración preciosa de Nehemías, a mí me encanta. Número 5, versículo número 5 del capítulo 1. Dice, te ruego Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Eh, Insisto, Nehemías recibe la noticia quizás más dolorosa que puede recibir en su vida y él comienza a alabar al Señor. Eres Dios de los cielos, grande, temible, que guarda el pacto y misericordia. Y de repente nosotros solamente es como, Señor, por qué pasa esto? ¿Por qué me hace esto? Y eso lo reclamo y queja. Y Nehemías tenía alabanza para el Señor. Y no solamente eso, mira el versículo 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Nehemías no solamente reconoce lo grande que es el Señor, sino que dice, Señor, antes de pedirte cualquier cosa, soy indigno de estar delante de ti. Soy indigno. Soy pecador. Soy pecador. Y recién, versículo 11, ¿qué dice? Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Recién le va a pedir lo que necesita. Y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. ¿Se da cuenta cómo la estructura de la oración de Nehemías es preciosa? Señor, te alabo primero, reconozco que soy pecador en segundo lugar, y ahora sí te pido lo que necesito. Esa es una buena forma de acercarse al Señor. Volvemos a Efesios. Em, Entonces tenemos que la oración es en todo tiempo, aún delante de un rey que probablemente te va a matar por lo que vas a decir en cualquier situación. En primer lugar, la oración, un distintivo de la oración es que la oración debe ser constante en todo momento. En segundo lugar, la oración debe ser genuina. Me explico con esto. Versículo 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto es súper interesante cuando dice que es súplica en el Espíritu. Está hablando de un quejido, está hablando de un lamento. Es como la idea, es como cuando un perrito sufre y hace como ese lloro que hace como, así como, que es natural. Esa es la idea.
No, no se acuerdan del sonido, por favor. Sino que es algo que, la idea de la súplica es algo que nace de adentro. Ese es el punto. Es algo que es tan natural que solamente vengo y como que derramo mi corazón delante del Señor, ¿sí? Y esto es súper importante porque, ¿recuerdan cuál era una de las críticas que Dios le hacía a los fariseos cuando oraban? ¿Recuerdan? Que ellos les encantaba orar en las plazas donde había mucha gente que los vieran, que tocaban flauta y todo para que la gente los escuchara, sus largas oraciones, etcétera, muy pomposas y con palabras altisonantes. Ah, no, el Señor no busca eso. El Señor no busca eso. El Señor busca un quejido, busca un gemir del corazón. Qué precioso, qué precioso. Porque no te demanda una gran teología orar, ¿cierto? No te demanda 5 años de estudios para, ya, Señor, ahora sí vengo a orar y tener una buena oración. No, no. Lo que te nace el corazón, dímelo. Yo te escucho, dímelo. Dímelo. Qué precioso, qué precioso. Por eso es genuina la oración. El Señor busca que sea una oración genuina. No, no que nos pongamos una careta en la oración que ni nosotros mismos nos creemos. Y que como dice Samuel, ¿cierto? Él conoce el corazón. Él conoce el corazón. En tercer lugar, orando en todo tiempo, vimos que es en toda circunstancia, en toda oración y súplica, vimos este quejido, es algo genuino. En tercer lugar, es una oración humilde, una oración, la que el Señor escucha es una oración humilde. A eso se refiere cuando dice que es una súplica en el Espíritu. No está diciendo aquí que tenemos que orar en el nombre del Espíritu, ¿sí? Y aquí me voy a poner un poco técnico, permítanme unos 5 minutos para explicar lo siguiente. ¿Se ha preguntado por qué oramos en el nombre de Jesús? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? ¿Por qué cuando terminamos de orar decimos en el nombre de Jesús? Ya, bien, va por ahí, va por ahí. Es una buena idea, pero ¿será algo tradicional? Simplemente que la iglesia ha orado así siempre y por eso lo oramos. Porque en los católicos romanos oran en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿quién está mal? ¿Nosotros o ellos? Otros ni siquiera terminan la oración, sino que miran al cielo y dicen amén. Por favor, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Para que sepa que cuando oramos en el nombre de Jesús es bíblico, es correcto. Bueno, creo yo. No, sí, es correcto. Mire, Juan capítulo 14. Y vamos a ver dos pasajes, pero este es fundamentalmente. Dice así, está Jesús hablando con sus discípulos antes de partir a la cruz. Dice así en el versículo 11, dice, del capítulo 14, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Muy breve, está diciendo que son uno, ¿sí? Jesús y el Padre son unos, están compenetrados, ¿sí? Versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre, ¿en qué? En mi nombre. En mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Ojo, por favor, no desconecte de que el Padre y el Hijo son uno, ¿sí? Esto es sumamente importante para no malinterpretar este texto. ¿Por qué? Porque mucha gente tuerce este texto, pensando, ok, versículo 14, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Ok, puedo pedir lo que yo quiera, ¿cierto? Lo que yo quiera y por eso mucha gente se decepciona de la fe, ¿cierto? Por eso mucha gente no cree en la iglesia, por así decirlo. Porque piensan, no, pues si la Biblia dice que si yo pido algo y el Señor me lo tiene que dar, y yo lo pedí y el Señor no me lo dio, por lo tanto ese Señor no existe, Dios no existe. Pero eso no está diciendo el pasaje. Dice, ¿qué dice al final del 13? Dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es decir, todo lo que el Hijo te dé va a ser algo que lo glorifique a Él. Ese es el punto. Ese es el tema. Por eso hay cosas que nosotros le pedimos que no las va a dar, porque no le glorifican a Él. ¿Se entiende la idea? Y por eso es importante esa conexión del Padre con el Hijo. Porque si oramos en el nombre de Jesús, amén, entendemos que lo que estamos haciendo es subordinar nuestra petición y decir, Señor, yo quiero esto,
pero en el nombre tuyo oro, que se haga lo que tú quieres. Esa es la idea. Mateo 27, por favor. Y sé que lo conocen, pero vamos a ir allá. Mateo 27. No, 26, perdón. 26. Jesús está orando, en esta preciosa oración. Am, y mire lo que dice, vamos a leer del 20, perdón, del 38. Dice así, Mateo 26, 38. Dice, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No sea como yo quiero, sino como tú. Jesús no necesitaba orar eso, entre comillas. La idea era dejarnos un ejemplo, ¿sí? Era dejarnos un ejemplo y decir, así se ora. Padre, necesito, tú sabes lo que necesito, yo quiero esto y lo deseo con todo mi corazón. Pero si tú no quieres, está bien. Y lo acepto así. Porque otra vez, ¿cómo nos vamos a presentar delante de un rey, cierto? ¿Cómo nos vamos a presentar delante del presidente de la República? Exigiéndole cosas, diciéndole, no, dame lo que necesito. Menos delante del el rey de reyes. Por eso, en tercer lugar, la oración es humilde. Debe ser humilde. Debe ser con un corazón humillado, decir, Señor, te necesito. Y está bien si no me sacas este problema, pero aquí estoy, delante de ti, postrado. Es humilde. A eso se refiere con que la oración sea en el Espíritu, ¿sí? En el Espíritu de Cristo, en el Espíritu de Dios. Esa es la idea. Volvemos a Efesios. Así que cuando le pregunten por qué oramos en nombre de Jesús, no se dé toda esa vuelta. Simplemente diga, bueno, porque no quiero exigirle nada a Dios. Ese es el tema. No quiero estar exigiendo algo a Dios, sino que someto lo que yo quiero a lo que Dios quiere. Ese es el punto. Recuerda lo que dice Santiago. Si el Señor quiere, hacemos esto. ¿Sí? Versículo 18, vimos que la oración es constante, que es genuina del corazón de adentro, que es humilde, sometemos nuestra voluntad a lo que el Hijo quiere, a lo que el Padre quiere. Y en último lugar, vamos a ver que la oración es abnegada. ¿Sí? Versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y súplica por todos los santos. Es abnegación. ¿Qué es abnegación? Es, bueno, dejar de pensar un poquito en mí, ¿cierto? Tiene otra definición, pero esa es más o menos la idea. Y no es solamente eso, sino que es el otro antes de mí. Esa es la idea de abnegarse, ¿sí? Por eso la oración es abnegada, porque dice, y súplica por todos los santos, por todos los santos. Y no solamente eso, muy interesante, hay un detalle muy precioso acá. Dice, y velando en ello con toda perseverancia. Y la idea acá de velar no es solamente como que estar atento, ¿cierto? Parece que la idea de Pablo es como pasar toda la noche orando. Y no dice por tus problemas, dice por todos los santos. Eso, eso deja la vara alta, ¿cierto? Deja la vara alta. Es como, ya, voy a dejar de pensar en mis problemas. Señor, es como ayunar en oración, pero no quiero pensar en mí, quiero pensar en mis hermanos, en mi familia. Y vamos un poquito más allá, se los pongo un poco más difícil. Jesús decía, orad por tus enemigos, ¿o no? No solamente por los santos, sino que por mis enemigos. Mi familia sabe que cuando yo era pequeño atravesé algunos episodios de bullying en el colegio. Me decían algunas cosas, me insultaban y me pegaban a veces, a veces. Y, y yo leía eso, ama a tus enemigos, y era, pero Señor, ¿cómo? Y una vez tuve que orar así, con el dolor de mi alma. Señor, bendícelo, que le vaya bien.
que le vaya bien en la vida, cuídalo. Porque si estamos respondiendo mal por mal, ¿en qué nos diferenciamos del mundo, hermanos? Somos igual que el mundo al final, ¿no? Somos llamados a ser luz, a ser distintos, a cambiar esos paradigmas. A que si alguien me pega, ya, poner la otra mejilla. ¿Qué importa si me insultan? Estamos glorificando al Señor, ¿cierto? Y si quedarme callado y aceptar el golpe, bueno, eso glorifica al Señor, lo acepto, lo acepto. Por eso la oración, en último lugar, es abnegada. El otro antes que yo, tú antes de mí. Y me preocupa a veces, queridos hermanos, que tengamos oraciones tan egocéntricas, ¿cierto? Tan preocupadas de yo mismo, de mis situaciones, de mis problemas, cuando de repente nos preocupamos porque nos falta comida quizás, pero hay un hermano que no ha comido en todo el mes, ¿cierto? Señor, ábreme los ojos para ver esas cosas. Permíteme ver eso antes. Y yo sé que cuesta, pero es la voluntad del Señor. La oración es constante, es genuina, es humilde, es abnegada. Vamos a leer el Padre Nuestro y terminamos, ¿sí? Mateo capítulo 6, el Padre Nuestro entre comillas, y terminamos. Y una vez un hermano me preguntó, Benjamín, ¿yo puedo orar el Padre Nuestro? Y digo, por supuesto que puedo orarlo. Está en la Biblia, Jesús lo enseñó. Es correcto. El tema es usarlo para cualquier cosa, ¿cierto? Ese es el problema. El problema es pensar que orar un Padre Nuestro te da el cielo o te da algunas salvaciones, algunos actos de gracia, que no es así. Pero mire, vamos a leer para ver algunos patrones que encontramos tanto acá como en la oración de Nehemías, como otras que quizás podemos ver más adelante. Dice así, versículo 5 de Mateo capítulo 6, dice Jesús, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie delante de las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Qué precioso, ¿no? Qué tremendo. Otra vez, recuerdan, la humildad en la oración tiene que ver con eso. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Por qué no repetimos el Padre Nuestro como lo hacen otros grupos? Por esto mismo. Y es interesante que el Señor incluya esta acepción justo antes de enseñar el Padre Nuestro. No me parece coincidencia. Dice, no hagáis vanas repeticiones. Bueno, no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe, y esto grábeselo, hermano, sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Por eso Pablo nos habla de esos quejidos. No importa si no puedes hablar de las lágrimas cuando estás orando. No importa, el Señor sabe lo que necesitas. Y sabe que a veces estás destruido por dentro. Pero acércate, acércate. No dejes de acercarte al Señor. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué está haciendo acá? Está alabando al Señor, ¿cierto? Su gloria, sus atributos. No era lo mismo que está haciendo Nehemías, ¿cierto? Más o menos lo mismo. Am, Versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es una oración preciosa, hermanos. Claro que podemos hacerla. Pero recuerda ese patrón que para mí lo veo en más de una oración en la Biblia. Alabanza al Señor. Reconocer quién es Él. Reconocer mi debilidad. Perdona nuestros pecados, ¿cierto? Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y al final, no nos permitas caer en tentación. Y al final, pidámosle lo que tenemos que pedirle. Pero adoremos al Señor, reconozcamos nuestra bajeza y pidámosle. Solamente quiero cerrar con esa idea y destacar el punto de ser genuinos en nuestra oración, hermanos. Solamente quiero destacar eso para finalizar. Hace unos 3 años atrás falleció un apologista, un teólogo que yo seguía bastante, que me gustaba bastante a mí. Lo escuchaba bastante. Él se llama Nabil Kavichi, ¿sí? Es indio.
Y él tuvo un cáncer, pero tremendo, así, muy fulminante y lo mató. Y él era joven, tendría 38 años, si no me equivoco. El tema es que, y me emociona un poquito de leer esto porque es una oración que se la copié y que hago siempre como personalmente. Y es basada en el texto de Daniel cuando los amigos de Daniel dicen, no, no serviremos a la estatua de Nabucodonosor, el Señor nos librará y aunque no lo haga, lo adoraremos igual, no importa. Él dice en su oración, y es el último video que hay de él cuando tenía vida, y él ora en este video. Él dice, Señor, sáname. Yo sé que tú puedes hacerlo. Hazlo, por favor. Quiero que este mal se vaya. Sin embargo, si no sanas, aunque yo sé que eres poderoso para hacerlo, tú sigues siendo Dios. Y te amo de todas maneras. En su última quimio, después de eso, él falleció. Qué tremendo. Y me gusta orar como él, en cualquier circunstancia. Señor, yo sé que tú puedes hacerlo. Te pido que lo hagas, por favor. Ah, y aunque no lo hagas, te amo con todo mi corazón. Y te amo igual. Y te voy a seguir sirviendo. Amén. Oramos.